para que lo pueda utilizar en diferentes momentos cuando lo requiera. Asimismo, también para gestión de riesgo es necesario porque yo también soy participante del laboratorio de mapeo humanitario en OpenStreetMap y alguna vez tuvimos una charla con un dirigente de Médicos Sin Fronteras. Entonces él lo que hacía era explicarnos ellos cómo utilizaban OpenStreetMap para ellos poder ubicar lugares a donde tenían que llegar, cómo podían ubicarse, de qué manera poder mover los elementos que ellos tenían que llevar, las ayudas humanitarias que necesitaban desplazar. Entonces, bueno, y también nos sirve para ordenamiento territorial, ¿no? Porque con esta información actualizada, los gobiernos pueden tomar decisiones acerca de qué tienen que hacer con su territorio, ¿verdad? Entonces, bueno, bueno, creo que lo había puesto también en portugués. Ok. Para iniciar una esperen un segundito. Dios mío, ya, ok. Para iniciar con nuestras actividades de mapeo, nosotros debemos tener unas recomendaciones iniciales claras para nosotros empezar a definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces lo primero, pues la primera recomendación que doy desde mi punto de vista, desde que cuando yo empecé a mapear, es primero familiarizarse con el entorno, lograr identificar qué es lo que yo quiero mapear, qué es lo que yo veo en el mapa, en la imagen que estoy tomando como base, y con base en ello, pues ahí sí, pues empezar a mapear lo que yo deseo. Una recomendación es siempre explorar la wiki. Nosotros en la comunidad de Colombia le decimos la Biblia, porque con base en toda la información que tenemos ahí, nosotros aprendemos realmente cómo empezar a mapear. Cuando yo empecé a mapear era demasiado insegura y siempre decía, no, ¿esto qué será? No, esto se me hace muy extraño, esta vía no la entiendo, esta no la identifico. Lo que hacía era siempre basarme en la wiki tiene algunos ejemplos con imágenes, y así pues podía sentirme un poco más segura con la información que estaba creando. Otra recomendación es que pues nosotros somos una comunidad. Si nosotros no conocemos a las personas que están participando en lo mismo, también quedarnos aislados pues en realidad no va a ser tan útil, porque no vamos a sacarle provecho a todo lo que podemos hacer acá. Entonces, en el primer link ustedes pueden ubicar la wiki. En el segundo link es una página de la wiki donde está absolutamente toda la información de las comunidades del mundo. Ahí ustedes pueden ubicar la de Brasil, la de Colombia, la de todos los países. Entonces, pues generalmente está actualizada, entonces ustedes pueden entrar ahí y pues ubicar lo que el país que ustedes desean contactar. Otro tema también importante es aprender sobre herramientas de calidad que nos permitan verificar que la información que nosotros estamos creando es correcta, o la que ya estamos evaluando pues sea correcta. Entonces existen diferentes tipos de validadores que ayudan a que la calidad de la información siempre sea mejor. Algo que a mí me gusta hacer es una recomendación bastante útil, que a veces quizá hasta pues yo a veces la olvido. Es que me gusta a veces vincular personas nuevas a la comunidad, pero les digo, ay sí, existe la comunidad, vincúlate y empieza a mapear. Pero no solamente es mapear, sino también pues que aprendan realmente como dando los primeros pasitos. Una recomendación entonces es que en este link pueden entrar a conocer realmente qué es OpenStreetMap, y pues es una guía de mapeo básica que les sirve a las personas nuevas dentro de la comunidad. Bueno, antes de mapear, como les decía, es importante comprender
el paisaje en el que nosotros pues estamos trabajando. Digamos que hay estrategias interesantes que nos sirven para mapear caminos. Una de ellas es el relieve. A veces se me dificulta mucho cómo comprender este tema, pero entre más nos vamos enfocando en ello es como más interesante. Si ustedes ven ay no, creo que así no se ve, no, sí. La imagen de fondo que existe, que es la de State of the Map, tiene unas lineecitas. Entonces, eso es un claro ejemplo, por ejemplo, pues un ejemplo de un relieve. Eso quiere decir que ahí existe una montañita, ¿sí? Entonces, algo que yo hablaba con Juan es que eso nos sirve mucho para saber si nosotros podemos crear una vía sobre un relieve. Entonces, yo creo que si ustedes se fijan, sería muy difícil crear una carretera que suba una pendiente. Entonces, si yo tengo un mapa base de relieve donde coloco, pues donde voy a digitalizar una vía, eso me puede ayudar para que yo no cometa tantos errores al momento de mapearlas. Interpretar imágenes para mejorar la cartografía de BCM. Digamos que nosotros a veces tenemos que tener un poco de fotointerpretación para no cometer errores. Al principio yo confundía un río de alta extensión con un camino. Entonces yo antes de etiquetar debía preguntar para estar completamente segura de qué era lo que estaba mapeando. Efectivamente podía ser un río, podía ser algún otro elemento que yo fácilmente no podía identificar. Entonces, por eso, una de las razones por la que siempre tenemos que evaluar o verificar la wiki antes de etiquetar, sobre todo si no tenemos conocimiento, es por ello. Durante el mapeo existe como una pequeña técnica que es como la IME, que es identificar, mapear, etiquetar y encuadrar. Entonces, Juan cada vez que da sus charlas hace esta recomendación de primero identificamos, luego mapeamos. Para nosotros volvernos unos expertos tenemos que pues etiquetar muy bien y finalmente hacer un encuadre. Para el encuadre de las vías, lo que yo hago es que como algunas son muy lineales, son rectas, por decirlo así, entonces es tomar los nodos y seguido de ello pues oprimir la tecla Q, y cuando hay curvaturas también tomo los nodos de la curvatura y les oprimo la tecla O, lo que hace que la vía quede un poco más perfecta, por decirlo así. Ya seguido de haber identificado el elemento que yo quiero mapear, entonces lo correcto es hacer uso del validador para asegurar que no estamos generando warnings en el mapa, también ajustarlos y seguido de ello cargarlos. Como les decía, la idea de hoy era como hacer un taller práctico. Les queríamos que utilizaran ese hashtag, pero creo que no va a ser posible. Bueno, antes de mapear, entonces inicialmente nosotros tenemos que hacer uso de diferentes imágenes que nos permitan pues contrastar estados en el tiempo y pues saber qué vías existen, qué vías han cambiado, si quizá ha cambiado el tipo de suelo, pero todo eso nosotros lo podemos identificar cargando la información, por ejemplo en este caso en JOSU. Entonces esto nos ayuda a analizar los cambios y determinar si pues los objetos son permanentes o estacionales. Sí, ahí quisiera yo agregar que, digamos, no casarse con una sola imagen, ¿no? Eso es algo que nos pasa mucho, sobre todo cuando montamos un proyecto, y es una dificultad cuando uno monta un proyecto en Tasking Manager, porque si dice Bing, hay veces la gente se casa y por más de que se vea claramente que hay una nube en Bing, no la cambian, no utilizan una información secundaria para pues poderse valer para hacer un mejor mapeo. Entonces, bueno, ahí por ejemplo Angie está mostrando. Entonces,
Yo considero pues que aquí estamos un grupo de expertos, pero pues son recomendaciones que no vale la pena más bien que vale la pena siempre mencionar, y es ese tipo de cosas. Ahora, hablando ya como más del entorno a nivel Latinoamérica, hay mucha información de datos abiertos. Nosotros en Colombia tenemos la facilidad y la ventaja de que hay muchas fotografías, ortofotos publicadas mediante geoservicios. Entonces, por ejemplo, una persona que va a mapear en Medellín, que va a mapear en Bogotá, no necesariamente tiene que utilizar Esri o Bing, porque existen datos abiertos mediante los cuales nosotros podemos hacer un mejor mapeo. De pronto, para que los que no lo sepan, si quieres, devuélvete. En JSON, en la parte de imágenes, yo puedo cargar geoservicios. Entonces, muy útil cargar WMS, TMS o archivos externos que les permitan tomar una mejor decisión. Sé, por ejemplo, que hay una ortofoto de Ciudad de México, en Perú también casi todas las ciudades tienen ortofoto. Entonces siempre los invito a los que trabajan sobre todo el mapeo en Latinoamérica, supongo que en Europa mucho más, buscar los geoservicios y tratar de tener como una librería de geoservicios, porque probablemente van a tener imágenes de una mucho más alta resolución que lo que ofrece Bing y Esri. Bueno, listo. De lo que Juan mencionaba, aquí quise poner el ejemplo específico de Esri y de Bing. En algunos casos nosotros tenemos que tratar de evaluar con qué imagen queremos realizar el mapeo, porque muchas veces lo que Juan decía, como que nos da pereza hacer el cambio de imágenes cuando necesitamos buscar algo, y pues esto nos permite como garantizar la calidad de la información que nosotros estamos creando. Dentro del uso de fuentes alternativas, esto es lo que a mí más me gusta hacer al momento de crear nuevas vías en OpenStreetMap, y es cargar el mapa base de Strava. He identificado en el caso de Colombia algunas vías que se ven completamente azules, y me gusta el contraste de ver que no hay una vía mapeada. Entonces pues a mí eso me pone muy feliz y empiezo a crear la nueva vía, así súper contenta, sobre todo cuando son vías de alta que son muy extensas. Entonces pues siento que realmente estoy contribuyendo con algo muy valioso. Entonces bueno, si quieres, sí, pues si quieres lo muestras. Bueno, vamos a mostrar, pues de pronto la mayoría lo sepan, cómo cargar el mapa de Strava en JSON. No sé si todos lo sepan, pero solo para mostrarlo. Entonces, ¿lo mencionas tú o lo decimos? A ver, yo cómo hago acá. Esto es un procedimiento súper sencillo, pero nos interesó como incluirlo dentro de la presentación, porque incluso mapeadores expertos hemos visto que muchas veces no utilizan esta fuente que es buenísima. Hay agradecimientos a Goka, que fue quien nos enseñó esto, entre muchas otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer es entrar yo básicamente lo que hago es escribir Heatmap, Strava Heatmap, a ver, ahí cuando ya aparezca. Acá. En un navegador cualquiera, hay que iniciar sesión. No sé cuál internet será, pero no se funciona de una manera adecuada. En la parte de mapas, la tercera opción, ahí. Y entonces aquí tienen que tener un plugin instalado en su Chrome, y una vez seleccionan eso, les va a aparecer la URL de un TMS. Esa URL ustedes la copian y se la llevan a su browser. Este es un proceso que eventualmente tendrá que hacer por ahí cada 2 meses, 3 meses, porque esa URL suele cambiar. Aquí no sé.
Espérame que es que yo- Ahí. Sí, lo que es que falta el suave. Y estoy con pantalla extendida, entonces no puedo hacer. La va a tener, Dame un segundo. Entonces, bueno, aquí tengo una ventana emergente, empezar acá, y en la parte, a ver si aquí no hay donde no alcanzo a ver. No, Referencias de imagen. ya te ya. Imagen y Listo, entonces ahora sí entro a referencias de imágenes. Aquí está. Listo. Y yo ya tengo cargado la Stravaja, lo único que hago es actualizar esta URL y le doy OK. Y disculpen que está un poquito lento ahí mi computador. Porque se acabó. Bueno. Listo. Ahora ya me aparece aquí la imagen de Strava y pues la cargo como una capa adicional y vean ya como tengo yo eso que sirve como una suerte de las trazas GPX, que en algunos lados no las hay, pero en este caso en específico, sobre todo en zonas urbanas. Me acuerdo yo del volcán de México, ¿cómo se llama? Popocatépetl. Ese, que nunca me aprendí el nombre, pues se me olvidaba. Dilo otra vez. Popocatépetl. Eso. Ah, En ese volcán, por ejemplo, que estuvimos haciendo un mapeo de riesgo, la cobertura vegetal no permitía ver por dónde eran los senderos. Al ser un volcán y al ser pues una montaña, hay mucho senderismo, hay unos senderos que los árboles los tapan. Esto fue una herramienta fundamental porque podíamos nosotros más o menos estimar la ruta de los senderos cuando no necesariamente los estábamos viendo de una manera muy clara. Entonces, muy buena, los invito a que siempre lo utilicen como herramienta en sus momentos de mapeo. Sí, algo que me ha parecido bastante útil de Strava es que en algunas áreas rurales, de pronto por la copa de los árboles, no se precisa muy bien por dónde va la vía. Entonces esto es bastante útil. Cuando las imágenes están completamente nubosas, también nos sirve porque pues uno logra trazar por dónde continúa la vía mientras se continúa viendo la nube, y ya luego pues uno puede conectarla con la red de vías. Okay. Bueno, volviendo a la parte de mapeo, entonces la principal, lo que les decía, que uno primero tiene que como identificar el área que va a mapear. Entonces al momento ya de tomar la decisión de voy a mapear algún elemento, la recomendación es que empecemos haciendo zoom. Haciendo zoom podemos ser un poco más detallados con la ubicación del elemento que queremos mapear. Cuando nosotros ya sabemos, en este caso queremos mapear una vía, entonces lo que hacemos es en la barra izquierda nosotros oprimimos la sección de línea, o también lo podemos hacer oprimiendo la tecla A. Entonces con la tecla A nosotros activamos la opción de poder hacer dibujo. En este caso nosotros ya vemos que identificamos que hay un área que no tiene vía, entonces acá ya la creamos. Esta es la parte de etiquetado, donde nosotros definimos que es un highway residential. Acá nosotros, yo utilizo muchos comandos. Acá lo que hago es Shift A, de esta manera me aparece este cuadrito. Defino la etiqueta que quiero utilizar y ya
pues se da como terminado la parte de mapeo. Yo en mayo realicé un curso de validación aquí con mi mentor Severín. Muchas gracias, porque pues tuve la oportunidad de participar en este taller bastante interesante. Acá aprendí demasiado y me gustó muchísimo porque tiene dos opciones, que es el de validación de mapeo básico, y el segundo, que es el de validación. Entonces Severín en su taller tiene un paso a paso bastante detallado que quise complementarlo acá. Pues muy seguramente ustedes lo conocen, pero pues para mí es bastante interesante, pues quise exponerlo acá. Entonces es más o menos lo que les estaba mencionando, un poco más detallado. Bueno, una recomendación adicional que nos hace este curso es que no solamente si nosotros vemos una vía, solamente le coloquemos como highway tertiary, sino que nosotros también tratemos de identificar alguna característica adicional que nos pueda permitir identificar quizá qué tipo de suelo es, qué tipo de pavimento tiene, qué calidad del suelo hay. Entonces esas recomendaciones pues también es importante tenerlas. Creo que sí. Recomendaciones para mapear en OSM, entonces evitar errores comunes. Entonces digamos que la interpretación errónea puede afectar la calidad del mapa. Si digamos yo coloco un edificio pero le coloco nombre al edificio, si es una vía pero le pongo que es un río, o si es un río y le coloco una vía, yo estoy afectando la calidad de la información. Es necesario completar etiquetas relacionadas. A esto me refiero a que existen elementos que necesitan complementarse. El principal, el que tengo en la cabeza en este momento, es el de los puentes, porque el puente necesita tener una altura, porque hay unos puentes que obviamente pasan por encima, digamos, de vías, de otros ríos. Entonces es importante que nosotros definamos a qué altura está. Esos son más o menos como las etiquetas que se complementan. Reducir la subjetividad. No pude, digamos, eliminar la subjetividad, porque eso es casi que imposible, teniendo en cuenta que muchas personas tenemos una comprensión de la información de manera diferente. Aún así, cuando nosotros nos basamos sobre todo en la información que encontramos en la wiki, podemos minimizar un poco más esa subjetividad, haciendo que todos vayamos hacia el mismo lado, que tengamos un conocimiento similar sobre la información base, y asimismo nosotros podamos etiquetar de la manera correcta. Precisión en la ubicación. Esto es importante sobre todo para las vías, porque algunas veces ustedes saben que las vías, que las imágenes, pueden estar un poco corridas y hacer que nosotros digitalicemos lejos del lugar de donde realmente está localizada la vía. Entonces, pues para evitar esto es cuando yo utilizo Strava para ese tipo de cosas, porque la traza es precisa. La idea es que la vía no esté a más de 15 metros del lugar real donde se encuentra, para que los ruteadores logren ser más precisos con esta información. Y pues también la superficie y la calidad del suelo. Nosotros tenemos que tener presente que las vías se deben hacer no con base en la calidad o su estado del suelo, sino que conecta y hacia dónde va. ¿Cuál es la función de esa vía? No sé si tú de pronto tienes ejemplos de esas situaciones cuando nosotros etiquetamos por la calidad de la vía. No, más que ejemplo de visual, es el ejemplo de mi país. En mi país hay vías que conectan pequeños pueblos donde literalmente no son transitables por un vehículo en ciertas épocas del año. O sea, alguna vez Andrés en el grupo de
de Telegram del país mandaba una foto de una vía que conectaba dos pueblos, donde el agua al vehículo, un 4x4 le llegaba por acá, y preguntaba cómo etiquetar esto. Entonces uno podía decir, no, pues eso es que un pad, máximo un track, pero no, conecta dos pueblos. Entonces en ese caso es un tertiary. Nosotros siempre nos vamos a sentir seducidos por etiquetar de acuerdo con el estado de la vía, pero tenemos que tener muy en cuenta que el criterio principal para definir ese etiquetado es lo que conecta, y como decía Angie, para dónde va. ¿Listo? Oye, sí. Estos son unos ejemplos que son muy comunes al momento de cuando nosotros vamos a guardar nuestros cambios, que aparezcan, y pues son los warnings que nosotros debemos, antes de guardar, parar y decir, bueno, qué errores y cómo debo ajustarlo. En este caso, no sé si ustedes se pueden dar cuenta que acá hay una lineecita roja. Cuando yo di validar, pues me salió un error, me aparecía que hay unas vías duplicadas. Muy seguramente acá hay una pequeña vía que está creada y eso afecta pues la calidad de la vía. Entonces ahí lo que yo tengo que entrar a hacer es verificar esta vía porque está ahí, desde cuándo está, si fui yo quien la creé, y pues ajustarla. Bueno, un error también usual es que a veces en el momento en que nosotros estamos escribiendo el nombre de la vía, a veces se nos va un espacio de más. Eso es un error, un warning que nos aparece, no muchas veces aparece, sino ya después de cuando hemos guardado la información que dice aquí hay una vía que tiene doble espacio, y quizá cuando nosotros estamos utilizando un ruteador para podernos ubicar, eso nos puede generar un error, ese doble espacio nos puede generar un error. Otro error común es el de ángulos agudos, que aquí ustedes pueden ver que esto es una sola vía. Resulta que cuando estaban haciendo esta vía, la complementaron acá, pero no hicieron el corte de la vía, afectando tanto el nombre como la calidad de la información. Esta vía debería ser carrera 8 y debería ser una vía continua. Acá pues lo que vemos es que esto es calle 17A. Entonces eso es un error también muy común que pues en el que debemos trabajar, evitar y trabajar. Aquí, por ejemplo, inicialmente pareciera que las vías están conectadas porque están muy pegadas, pero cuando uno hace el zoom a lo más cercano posible, podemos identificar que hay un pequeño espacio que permite que la vía no esté conectada. Entonces en esos casos lo que tenemos que hacer es llegar al punto de conexión completo. Acá también, esto sí quiero que Juan lo verifique, pues nos lo cuente un poquito mejor, que son las restricciones de giro que a ti te encantan. Okay. Yo soy feliz, así como dice Angie, que ella es feliz encontrando vías de importancia media o alta que no están mapeadas, porque realmente lo que sentimos en esos casos es que estamos creando un objeto que es de suma importancia para alguna comunidad o alguien que vive allá. Yo me deleito mucho con las restricciones de giro, me encantan, sobre todo cuando están mal, o sea, arreglarlas, ¿no? Pues solo encontrarlas no es tan chévere, pero cuando están mal, arreglarlas. Digamos que este es el tipo de relación más sencilla. Personas que todavía no se han metido con el tema de relaciones en OSM, los invito a que empiecen por el tema de restricciones antes de entrar, por ejemplo, al tema de mi amigo Leonardo, que ya son vías o rutas de transporte público, que ya es un nivel superior. Este tema de restricciones de giro, solo mencionar que requiere 3 miembros, el from, el via y el to. Aquí este es un ejemplo de un error, porque solo tiene el from y el to, no tiene como el objeto desde dónde hasta dónde va la restricción de giro. ¿Listo? En este caso, mencionar que por ejemplo en Bogotá tenemos un amigo, y lo conecto un poco con lo que hablaba de Angie, de que hay que trabajar en comunidad. Eso es realmente muy importante. Esos lobos solitarios de OSM hay veces son buenos, pero tienen sus cosas no tan buenas.
Hay una persona en Bogotá que trabaja mucho el tema de vías y él yo no sé cómo logra hacerlo, pero él sabe una vía que van a empezar la construcción, o sea, en el mapa, él ya tiene mapeado el metro de Bogotá, que va a salir por ahí en 10 años, él ya lo tiene en línea segmentada. No sabemos cómo hace para saber, él ya la autopista norte, que tiene en este momento 4 carriles, ya la tiene en 8, porque ya la tiene proyectada. No sabemos cómo lo hace y ese trabajo es muy valioso. Sin embargo, él cuando ajusta ciertas cosas, se le olvidan las restricciones de giro, no le importan, y pues nos daña muchas veces el trabajo. Y uno le escribe, venga amigo, trabajemos conjuntamente, tal, no contesta. Entonces, este es un tema interesante, y ahorita incluso les vamos a mostrar un validador, porque ustedes dirán, bueno, pues eso debe estar bien. No, probablemente en muchos de los países de la región, un error. Entonces, los que les gusta validar y arreglar cosas, les vamos a mostrar un validador de restricciones de giro. Otra cosa que a mí me encanta es también poner restricciones de giro que no están mapeadas. De hecho, ¿cómo lo hago? Ayer no estaban todos, pero en la tarde teníamos una conversación. Yo, dentro de mis pasiones, está generar como proyectos en Map Roulette de sitios donde probablemente haya una inconsistencia en el mapa. Entonces yo lo que hago es, digamos, descargar todos los semáforos y validar que no haya restricciones, y giro a la izquierda y ahí me bota donde posiblemente hay una restricción que no está mapeada, y bueno, me siento feliz en esos momentos. Bueno, pues sabemos que el propósito de las restricciones de giro principalmente es que en temas de ruteo nosotros no empecemos a cometer imprudencias, porque me han pasado con algunos ruteadores que me envían por contravía, hacer giros que no debo hacer. Entonces, pues el propósito de tener esta información actualizada sobre todo es ese. Eso ahí. Listo, entonces bueno, aquí viene una sección que espero no quitar mucho tiempo, pero nos llamó mucho la atención ponerla, y es por un proyecto de mapeo que hicimos hace poco en Guatemala, y quise traer a colación algunos errores que encontramos en ese mapeo, y sobre todo, ¿por qué? Porque fueron errores que encontramos de mapeadores avanzados. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, esto que tal vez es tan obvio para nosotros, pueda que en algunos casos no lo sea tanto así. Entonces quiero unos ejemplos ahí, solo algunos. Por ejemplo, es muy importante, compañeros, entender el orden de las clasificaciones de las vías y su jerarquización. ¿Listo? En este caso que está acá, si me prestas la bombilla, ¿cómo se prende el bombilla? Pero no es un clasified. Entonces, bueno, esto es una vía unclassified. Esto no, igual lo va a mencionar, unclassified sí es una clasificación, ¿no? Eso sí lo sabemos todos, ¿no? Y de hecho en OSM, unclassified es una clasificación importante, ¿no? De hecho, después de la tertiary, podríamos decir que viene unclassified. Debajo viene por ahí service y residential, más o menos en un mismo nivel. Después vendría lo que es un track y después lo que es un pad. ¿Listo? Más o menos. ¿Listo? El error acá, compañeros, es que viene una vía, ¿cierto? Que es la vía larga y está etiquetada como residencial y está conectada aquí a la vía cortica que queda suelta, queda como una isla en unclassified. Eso es un error porque es como si yo tengo aquí una residencial y llega aquí una terciaria que no conecta con nada más allá de una casa. Entonces eso es muy importante, y por eso es importante entender la jerarquización, porque esto a nivel de ruteo es un problema grave. Incluso un amigo en común que tenemos varios de acá, se puso bravísimo porque pasaba esto, pero con vías terciarias, que eran vías terciarias totalmente desconectadas. Otro ejemplo que apunta a lo mismo, vean, esto está mapeado como un track, sorry si no se alcanza a ver la línea, pero esto está aquí como un track, y aquí estas islas están como residential y como service. Grave error, ¿no? Siempre debemos buscar que la red principal debe estar con una clasificación mayor a estos que son, haz de cuenta que estuviéramos hablando de ríos, que esto fuera un tributario, ¿no? Y aquí llega el río principal. Esto es un error común, pero lo debemos evitar. ¿Cómo solucionarlo? Probablemente esta es una unclassified, porque me está conectando como pequeñas poblaciones, y en ese caso pues aquí residential o service ya estaría bien, ¿listo?
una recomendación generalmente es que nosotros debemos tratar de ser un poco conservadores, y si no conocemos imágenes de a pie para poder identificar qué tipo de vía es, pues que le pongamos lo que creemos una clasificación un poco más baja para nosotros evitar diciendo que de pronto es un unclassified y resulta que sí puede llegar a ser un track. Evitar enviar vehículos por esa carretera, ¿verdad? Pero en estos casos, la vía donde pues digitalizaron el track, se nota que no es un track, o sea, y fácilmente uno puede identificar que esa vía no es un track. Aquí la persona que le puso es un track se dejó llevar más, otra vez se dejó seducir por la superficie y no por el uso de la vía. Okay. Question in English. Okay. Now you have residential that's understood, unclassified, but I'm not sure if you answered this before. What is the track versus unclassified? Here or in this one? In general It terms. doesn't matter. I mean, what's the difference between tracks and unclassified? Okay. Unclassified in the level of importance is high level because it's under the tertiary, and then it's unclassified, that is a highway that connects small urban areas in a rural places, sorry, and in urban places is like a industrial areas, okay? But it's a common error that the people think that if you don't know the tag of the highway, use this one. It's a huge mistake that the people always do. If you don't know, if you probably don't have any idea what is the tag of the highway, the recommendation is to use the tag road, okay? But I try to don't use this one because I have many tools to identify the kind of the highway. Okay? Yeah, because we were supporting Valencia during the last floods. And you know Valencia, there's the suburb, and there's also the outskirts of Valencia. So Ponle el the micrófono, community ponle el also micrófono. we were supporting, they were really confused between tracks. They were really confused between tracks and unclassified. I mean, the residential, okay, I can understand. Yeah. But that's the thing that we just wanted to know from your experience what you're using. Okay, but it's already clear. Okay. Okay. So, en Spanish. Ok, bueno, repitiendo, aquí se dejaron seducir por la superficie, pero esto claramente, o sea, esto se ve muy ancho, se ve muy parejo, esto es, tendría que ver yo lo que hay acá y lo que hay acá, pero probablemente es un unclassified, ¿ok? Repitiendo un poco de pronto lo que le está diciendo a Salim, si no saben qué tipo de vía es, aunque siempre hay una noción, pero si definitivamente no, poner road, ¿ok? De hecho, yo he creado proyectos en MapRoulette acerca de búsqueme todas las roads y yo tratar de pues identificar y ponerle pues la etiqueta adecuada. No sé si Cuando uno no sepa. otro error, vean por ejemplo, esta persona acá mapeó esto como un pad. De pronto no está aquí en la imagen, pero el pad es como un camino informal, ¿listo? El pad se utiliza mucho en zonas rurales. Hay gente que se equivoca y piensa que entonces si es para pasar a pie, es un footway. Un footway es algo más formal, ¿ok? Entonces también primero saber diferenciar pad y footway. Pero aquí, por ejemplo, de pronto los de atrás no alcancen a ver, se ven como las dos huellas, el footprint De las llantas. de las llantas del carro. Ahí se alcanza a ver claramente. Si no lo ven, entrenen un poquito el ojo. El ojo es un músculo. Entonces, así como van al gimnasio y hacen brazo y pierna, entonces entrenen el músculo. Yo tengo algunas sesiones de entrenamiento, yo hago training, pero de ojos, no de... ¿Listo? Entonces ahí se ve claramente las dos huellas del vehículo. Esto es un track, ¿ok? No un pad. El mismo error, vean compañeros, está el track aquí mapeado, probablemente esto sí es un track, esto yo lo veo bien, pero aquí le pusieron service. Esto genera como una isla, algo que está desconectado otra vez. Yo no puedo dejar islas aquí desconectadas
a una red o una vía que está como de una clasificación que está por encima. ¿Esto qué es? Eso es un... Un tema importante que debemos tener en cuenta al momento de mapear caminos es que posiblemente nos vamos a encontrar con algún puente. Los puentes son elementos importantes que nosotros debemos dejar mapeados en OSM porque nos permiten conectar espacios que muy posiblemente están divididos por un río o por una fuente de agua, ¿verdad? Cuando nosotros cruzamos una fuente de agua, en este caso como podemos ver en el ejemplo, lo que nosotros debemos hacer es, si vemos que la vía ya está creada, podemos poner un nodo al principio y al final donde termina la vía y el área que se ve que está cruzando la fuente de agua, la partimos la vía y adicionamos unas etiquetas que son necesarias para poder aclarar que eso es un puente. En este caso es Bridge.js y Layer 1. Nosotros generalmente todos los elementos que estamos etiquetando o creando en OSM no les colocamos Layer 0. Nosotros digamos que OSM ya identifica que el elemento que está creado ya está en el espacio, en el área 0. Un río que puede estar por debajo, un puente que puede estar por la parte de arriba, sí necesita reconocerlo con su altura específica. Entonces para ello lo que nosotros hacemos es utilizar estas etiquetas y ya OSM identifica esto como un puente. Existe otro tipo de conexión con las vías en OSM donde nosotros podemos cruzarnos con un río y precisamente no hay una superficie que nos permita pasar limpiamente sin tener que algún tipo de conexión o encuentro con el agua. Entonces en ese caso pues existe una etiqueta que se llama FORT. Esto lo que le explica OSM es que si nosotros vamos por ahí, muy posiblemente hay una fuente hídrica que nosotros vamos a estar cruzando a pie. Entonces, si nosotros vamos en un vehículo pequeño o si vamos en bicicleta, pues entonces esto nos puede avisar que nosotros vamos a encontrar esto en la vía. Esto lo tomé en un municipio, en un municipio en Colombia. Realmente traté de buscar bastantes y no habían muchos, pero en la imagen sí podemos identificar que acá sí hay una carretera, pero acá hay una fuente de agua y realmente no hay ningún elemento que nos permita pasar sin problema. Ok, listo. Esto es conocido también como un vado o una alcantarilla. Sí, es un culvert también, conocido como un culvert también. Bueno, la idea de etiquetar esto es que nosotros le explicamos al mapa que la vía no tiene ningún tipo de afectación por un río que está pasando ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es aclarar que muy posiblemente hay una estructura que no va a afectar nuestro recorrido. Entonces, ¿cómo lo etiquetamos nosotros? Partimos el elemento del río y en esta sección lo que hacemos es definir que es un culvert y acá, como se pueden dar cuenta, es -1. ¿Por qué? Pues porque no pasa por nuestra sección 0. Pues quise poner un ejemplo cómo se ve la perspectiva desde otro lugar, pues tomando una imagen desde otra área. Entonces se supone que esto es como se debería ver acá. ¿Listo? Bueno, dentro del proceso de validación
Bueno, dentro de la validación es importante pues revisar las clases superiores de la red para garantizar coherencia y evitar interrupciones. Pues esta es una imagen que tomé de Belém, donde nosotros vemos que hay una vía primaria, donde hay unas vías que son secundarias, unas vías que son terciarias y posiblemente unclassified y residenciales. Entonces, si nosotros vemos desde este punto de vista, podemos identificar que la interpretación de la funcionalidad de las vías pues en el mapa tiene un color en específico que nos ayuda a que nosotros tengamos estas vías identificadas. Entonces la idea es que pues nosotros tratemos de etiquetarlas de manera correcta. También verificar que las clasificaciones sean adecuadas, lo que les decía, pues que nosotros tengamos plena conciencia de qué clasificación le estamos dando a nuestra vía. Si digamos yo aquí coloco que hay una vía de tipo trunk, muy seguramente alguien de Brasil me va a escribir y me va a decir: Angie, ¿por qué estás colocando que esta es una vía trunk si no cumple con los requisitos? Entonces yo tengo que tener completa certeza de por qué yo estoy etiquetando como lo estoy haciendo. Al momento de responder yo podré ser objetiva y decirle: mire, lo que pasa es que esta vía, no sé, me conecta a tal parte, es una vía que la utilizan no sé cuántos vehículos, cierta cantidad de vehículos, y cuando yo soy completamente segura y soy objetiva con la información que doy, estoy garantizando que estoy cumpliendo con la calidad del mapa, y en el momento en que pueda ser objeto de debate o discusión las decisiones que yo estoy tomando, pues pueda resolver sin problema alguno. Ay, creo que me faltó algo. Duro por el mundo. De pronto date la vuelta, dispara hacia atrás, que es más... Ok, gracias. Bueno, proceso de validación, detectar, revisión de objetos, detectar posibles errores. Cuando nosotros ejecutamos la validación en YOSO, él nos carga muchas veces bastantes warnings. Muchos de ellos son nuestros, muchos no. La idea es que nosotros hagamos una verificación, nosotros empecemos a identificar esos pequeños errores que sí podemos ajustarlos. Por ejemplo, acá yo veo que hay un building que me cruza una vía, entonces tengo que entrar a mirar si de pronto es un building roof o sencillamente está mal ubicado el edificio, pero pues esto me va a permitir que esos errores que son sencillos pues dejen de aparecer tanto en el mapa. Esto fue una observación que Severin hizo a mi trabajo. Tiendo a utilizar bastantes nodos porque soy muy detallista, pero pues eso lo que hace es cargar información que posiblemente no es necesaria. Entonces uno puede limitar la cantidad de nodos en los elementos que estoy creando, y eso pues nos ayuda a que se vea mucho mejor y pues también a no cargar información pues basura. La forma de la geometría. Entonces, yo no sé si recuerdan el ejemplo que les puse de la vía de la calle 17A que parecía una L. También elementos como una U o una O. Esas figuras realmente no deberían aparecer en los elementos de OSM. También asegurarnos que no falten tramos en la red. Como el ejemplo que les había especificado, donde faltaba un poquito para conectar una vía con otra, que nosotros creímos que ya estaba conectada, pero en realidad no. Y este era el taller que nosotros íbamos a realizar pues de manera práctica. Si quieren pueden tomar pues el QR. Son dos talleres que habíamos hecho para mapear caminos en Honduras. Juan tiene una super técnica que creo que hizo con Andrés, y es que con inteligencia artificial pueden identificar posibles vías. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar si sí es una vía y pues darle la respectiva clasificación. Hay muchas vías que parecen que no están mapeadas, son vías rurales. No sé si tú quieres
No, pues otra vez como conectando con lo de, ya le doy la palabra. Una pregunta. Ah, ok. Con lo que decía yo en la charla de la mañana, que al principio yo pensaba que no había cosas por mapear y yo dije, pues ese mapa está completo. Hemos descargado las vías creadas por inteligencia artificial en Centroamérica, fue en Centroamérica creo. Sí. Y yo mediante un proceso en QGIS lo que hago es identificar cuáles de esas no están incorporadas a la base de datos de OSM y con eso generamos proyectos en MapRoulette. En Colombia lo hicimos y salió como un proyecto de MapRoulette como de 100.000, como de 20.000 vías, imagínense. Y probablemente si hacen el ejercicio en cada uno de sus países, les van a salir esas missing highways que sabemos o muy probablemente tenemos esa noción de que existen, pero no están incorporadas al mapa. Entonces, como había dicho Angie, ya muchas veces pensamos en otro escenario como un poco diferente en el cual nos íbamos a poner a mapear todos. Para el ejercicio cogimos 2 departamentos de Honduras y generamos 2 proyectos donde hay ahí les dicen, aquí debe haber una vía y uno ahí mira y efectivamente existe. Entonces el ejercicio es mapearla y clasificarla de la manera adecuada. ¿Eso era? Sí. Entonces, no, muchas gracias. Pregunta. No me hagas preguntas, no. Estoy nerviosa. Mentiras. El primero tengo una pregunta. Ay, perdón, si no sé dormir. Si tienen sueño es por el almuerzo, no por... A ver, Mi pregunta es que pues nos aclaren cuál es, desde punto de vista de automóviles o de peatón, qué hace el road, qué hace el tipo de vía road. ¿Permite para un ruteador un automóvil o no? Pues era para que nos aclararan eso. Digamos, lo que pasa es que ahí, digamos, es importante mencionar que OSM, pues ustedes lo saben, pero mencionemos cosas obvias. OSM como tal no es la aplicación, sino es la base de datos geográfica, ¿no? Eso es, porque muchas veces estoy dando mis talleres y me dicen, ¿de dónde descargo OSM? Quiero descargar OSM. Y yo les digo, es que OSM es la base de datos geográfica más grande del mundo, de pronto hay otra, al menos la libre y gratuita más grande del mundo. Entonces, eso depende del ruteador, ¿no? Ok. De la aplicación. Y eso lo vamos a conectar un poco mañana qué pena, mañana los va a aburrir con otra charla. Pero existen algunos, o al menos lo que sé es que los ruteadores no interpretan eso. Ok, gracias. Gracias. No es pregunta, solamente 2 comentarios. Desde el primero, que nosotros hemos utilizado Strava en la región donde nosotros estamos, si no pasa un ciclista prácticamente se puede decir que la vía no existe. Entonces hemos hecho escaneos de Strava en todo el departamento de Boyacá, en Colombia, para detectar los caminos que faltan. Fue muy útil y fue una metodología muy eficiente utilizar Strava. Supongo que porque en Boyacá hay mucho ciclismo, no sé, pero lo que no está en Strava no podemos decir que casi no existe. Y la segunda, es un comentario. El segundo comentario tampoco es una pregunta, sino un comentario. Desde el punto de vista del transporte público, hablando un poco de lo que preguntaba Salim y lo que habíamos preguntado, desde el punto de vista del transporte público es un error mapear una ruta de transporte en un track. O sea, se considera que el track no es un sitio por donde pase transporte, sino donde pasa... Es diferente. Entonces, cuando hay vías que a veces urbanas ponen track porque está muy acabada la vía, nos reporta errores. Esa vía debe ser un residencial y la superficie pues mala, pero es un residencial. Entonces eso quería compartir. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Andrés. Pero yo no. Que llegué en la mitad, pero vos mencionaste algo que me parece importante y que por ahí quería preguntarles. A mí me ha tocado corregir en Argentina, o corregir es una forma de decir, ¿no? Trabajar en Argentina sobre la clasificación. Me parece interesante consultarles sobre o hacer hincapié en la cuestión de la función. Vos lo mencionaste un poco y cómo la clasificación se relaciona o tiene que estar determinada por la función de cada vía, ¿no? Para preguntar un poco cómo lo hacían ustedes en su país o
¿O qué discusiones habían tenido al respecto? Discusiones muchas, porque en ese canal discutimos mucho. Digamos que siempre, por eso Angie te ponía disminuir la subjetividad. Eso, digamos que no es algo que no, realmente no es una ciencia exacta. Entonces siempre puede haber criterios encontrados al respecto. Pues como lo mencioné en la sesión, digamos que en las zonas rurales suele ser un poco menos complejo hacerlo a simple vista. De pronto en las zonas urbanas sí hay que mirar las imágenes de terreno, ¿verdad, Angie? Que Angie es la experta en ese tema. Entonces en las zonas rurales, como lo dije, depende qué conecta, ¿no? Si es una vía que está totalmente destruida y llega solo una casita en medio de una montaña, probablemente es un track. Muchos son classified sin mapear. Eso me he encontrado yo en Latinoamérica, y como les digo, pues eso es como un sentimiento encontrado, porque es triste que falte información, pero pues es también gratificante encontrarla y poderla ajustar. En las zonas urbanas, sí, de pronto, si quieres comentar un poco cómo visualizar las imágenes de terreno y cuál criterio para terciario o residuo. Bueno, yo lo que hago principalmente es tratar de tomar la información que encuentro en Mapillary. Con base en esa información, pues puedo identificar diferentes cosas. Algunas veces yo me confundo entre tertiary y unclassified, por ejemplo, porque en algunos casos tienden a ser muy similares, pero entonces lo que hago es avanzar más sobre la vía, para ver qué puedo encontrar, para yo poder decir, claro, esto puede ser un unclassified. Si digamos empiezas a pasar como por diferentes fábricas y empiezo a ver que tiende a ser como una zona un poco más desolada, pero la vía pareciera ser una tertiary, pues prefiero colocarle unclassified, ¿sí? Digamos una vía, algunas veces me pasa que llego a una vía secundaria donde llego al final de la vía y se convierte en residencial. Entonces pues entro en pánico y si veo que no logro solucionarlo con la Biblia de la Wiki, entonces también trato de buscar a alguien de la comunidad para que me aclare cierta información. Pero hay ciertos criterios que hacen, yo creo que más por la longitud de la vía y más bien como que voy identificando con Mapillary qué criterios puedo tomar para darle la clasificación más adecuada. Jonathan, creo que tiene. Qué bueno que ya van sabiendo los nombres de casi todos, entonces es ahí. Hola. A ver, en Perú nosotros hemos tenido una situación súper interesante. No hemos tenido espacio para la subjetividad porque terminamos apelando a una base de datos oficial, porque hay una autoridad de transporte que es la que dice qué categorías tiene cada vía. Siempre va a ser importante para mí la que me lleva a mi casa, ¿no? Sobre todo después de una cerveza. Pero hay autoridades que le dan una clasificación a las vías en tanto las van implementando. Ahora, ahí hay un reto enorme, porque es verdad que hay preferencias. Hay muchas personas que quizá mapeando para el render, este color me gusta más que el otro y me lleva a mi casa, entonces va a ser la vía más importante. Con estas oficinas que tienen ya algunos intentos de datos abiertos, además, ¿no? O sea, que también hay que ver cómo los aprovechamos. Pero un reto adicional es que no hay una oficina para toda América, ¿no? Entonces la Panamericana, por ejemplo, que viene desde Canadá, si no me equivoco, hasta Chile, dan unas vueltas por ahí, en cada país va a tener un tipo de clasificación además también diferente. Hay retos bastante importantes. Gracias por ponerlo sobre la mesa y yo quería compartir nada más eso. A mí me gusta esa intervención de Jonathan, pero quería mencionar que en Colombia el problema que tenemos, bueno, hay dos problemas. Tenemos una clasificación que reglamenta el Instituto de Vías, el INVIAS, que no es homogéneo e interoperable con el modelo de datos de OSM, y aparte de eso tenemos la del Instituto Geográfico, que maneja otro modelo de datos distinto. Entonces, incluso a nivel de oficialidad,
es difícil tener una interoperabilidad porque hay dos instituciones que manejan criterios distintos para poder definir la clasificación de una vía. Entonces sumar nosotros otro actor que es OSM, pues sigue siendo complicado. Igual yo he visto que Angie se la pasa viendo ahí un geoservicio de vías con el cual está sacándole también el tipo, y eso nos ayuda sobre todo en vías muy principales para el nombre de la vía, la referencia de la vía, etcétera. Pero hay muchos caminos rurales en Colombia que también de manera oficial están sin mapear, entonces tampoco hay una fuente de información. Sí, chévere, porque justamente creo que este es el espacio para que se establezcan grupos de trabajo sobre estos temas comunes, porque no van a encontrar una solución que solo sirva para Colombia. Necesitamos que la región de alguna manera también se integre. Entonces, sería bueno, si no lo hacen ustedes en la parte de la agenda, ¿sí? Que para el próximo estreno haya definido un eje de trabajo sobre vías de acceso. A mí llegué un poquito después de que empezó por ahí, me perdí una parte del pelor. Una era sobre, vi que decía no utilizar como no indicar la superficie, o priorizar la superficie, no darle tanta prioridad a la superficie de los caminos. Y pensaba que para los servicios de emergencia la superficie y también el ancho del camino es muy importante, y por ahí la idea es hacer ambas o No, yo de pronto el mensaje fue confuso. La superficie es importante, pero el criterio primario es el uso para definir la etiqueta. De ahí para adelante, si queremos poner superficie, estado de la vía, pendiente, ancho, hagámoslo. A lo que iba con ese es no se dejen llevar por la superficie como criterio fundamental para decir cuál es el tipo de vía. ¿Listo? Espero que ahora sí haya quedado claro. Sí. Okay, ¿Otra? Pregunta por el precio. La verdad es que una vez que ya está definido la superficie, bueno, yo soy mapeador que uso mucho de satélite y bueno, en los momentos que no tengo conocimiento local, para mí no me puedo, como decir, olvidar de la responsabilidad que yo tengo, bueno, quiero su consejo sobre eso, porque yo veo, si me pongo, por ejemplo, like unclassified en una ruta, que claramente es unclassified, pero la superficie, claro, la segunda cosita para colocar por ahí, pero ya tú sabes que en algún momento de la época de lluvia o una cosa, like, no da para todo carro pasar por ahí. Y yo sé que no es lo bueno por hacer, y yo sé que realmente es malo, pero en algún momento quiero sentir como idealístico, lo voy a poner las etiquetas justas de lo que yo puedo con el satélite, pero en algún momento me sentiría culpable si alguien lo va a usar, como que una ambulancia va por este camino ruteado por OSM, pero en fin, me boto el track porque estoy como, estoy incierto si es uno que se puede, no sé, que da para todo el año o alguna cosita. Y no sé si tiene algún consejo sobre eso para nosotros. En ese caso yo trataría de jugar con las etiquetas que se encuentran en la Biblia de OSM. Hay una que la conocí hace poco, de hecho, que es para definir que esa vía es para vehículos de tipo 4x4. Entonces, inclusive también lo puedes hacer de la manera en que en la sección donde tú sabes que la vía está completamente dañada o que es impasable, cortar esa sección de la vía y establecer que ahí solamente pueden pasar vehículos 4x4, o hay una etiqueta que no sé cómo pronunciarla, pero es como smoothness. Tú puedes colocar que es excelente la vía, es buena, es intermedia, es mala o es muy mala. Entonces cortas la vía y pues estableces unas etiquetas que puedan esclarecer ese tipo de casos en la vía, creo yo.
Hay otra cosa importante y es que otra vez volviendo al tema, nosotros manipulamos nosotros todos la base de datos, ¿no? Pero tenemos que también interlocutar. Hace poco hay un amigo ahí en la comunidad BSM que está metido con Organic Maps y para ese tipo de escenarios, y es que en muchos casos la problemática que hay es que sí pueda que esté bien mapeado, pero el ruteador no interpreta la información que tú estás poniendo. Entonces, por ejemplo, eso ahí, y más no es, los dejo más bien para que lo pensemos, y que ojalá la próxima vez viniese, ya vamos a cortar, alguien de Organic Maps acá o de Osman, y un poco nos pudiéramos interlocutar con ellos, o si los conocemos. Y era una reflexión que me hacía un amigo guatemalteco que la semana no está acá, y me decía eso, el 4x4, le ponemos esa etiqueta. Tú en el ruteador, ¿en qué momento le pones el tipo de vehículo en el que estás andando? Entonces, pero ahí el problema es de OSM, es del ruteador que no está interpretando bien el modelo de base de datos. Claro, pero en este momento que tú ya entiendes que mucho ruteador no va a utilizar las etiquetas justas, no sé, ya estoy consciente de eso, ya yo no puedo me separar como, idealmente voy a botar las etiquetas y luego lo van a usar, pero ya sé que no es la realidad. Entonces, ¿qué hacer? Digamos que tú, desde mi punto de vista, y esto es discutible, tu responsabilidad es etiquetar bien la base de datos. Con el tiempo, pues ya que la incorporen, que la usen, eso ya es responsabilidad que genera la interlocución, que es la aplicación. Es como el consejo que yo daría, pero si alguien tiene otra opinión, aquí podemos charlarlo, aunque Juan ya me dijo que no. Entonces lo podíamos charlar más tarde. Bueno, gracias. Igual muchas gracias por todas las preguntas, esto me da a entender que les gustó y que bueno, que estuvo bueno. Gracias. Bravo a los dos. Bravo, Angie. Gracias. Tenemos un ligero retraso en el cronograma de actividades, así que con las mismas demos un aplauso de bienvenida a las geochicas. Por favor, Selene, Andy, Celine. Bueno, hola. No sé, ¿esto está encendido? ¿Sí? Hola. Para muchas personas que están acá, ayer presentamos también un poco del trabajo que hacemos con Geochicas, entonces hoy queremos presentarlo un poco más, a menos detalle, porque ya muchos de ustedes nos conocen. Pero bueno, yo soy Cele, soy de las fundadoras de Geochicas, soy de Costa Rica. Celine, también cofundadora de Geochicas en Sao Paulo en 2016, y yo soy de México, aunque francesa. Y Andy. Bueno, yo soy Andy. No, soy la cocher de la Foz. Perdón, estoy como medio quemada. Soy parte de Geochicas y de Inquietos de Argentina, así que bienvenidos a Bueno, y Tati, que está acá también, que es parte de Geochicas y también es parte de Meninas de Geo, que son unas compañeras muy queridas para nosotras. Entonces, bueno, para contarles un poco cómo volvimos a donde nacimos. Nacimos realmente en Sao Paulo en 2016 durante un State of the Map Latinoamérica también, y ahora estamos 8 años después en Belém. No sé cómo hacer esto, honestamente, pero ahí va. Las razones, arrancamos con 3 razones de por qué queríamos juntarnos entre chicas, ¿verdad? Que era la baja participación y representación de mujeres en nuestra comunidad, ¿no? En un momento, en una de las investigaciones, después de un survey que se hizo, como que la data tiraba de que un 3% únicamente se identificaba como mujer dentro de la comunidad de OpenStreetMap, lo que deviene a muchas dudas, preguntas y cuestiones en relación no únicamente de nuestra participación como personas, sino el tipo de datos que estábamos produciendo y el tipo de representaciones que estábamos pudiendo ver en el mapa. Para nosotros el mapa también es un dispositivo político, si se quiere, ¿verdad? O sea, históricamente sabemos cómo son los mapas. Entonces pensamos cuál era el rol de las mujeres
en los espacios de toma de decisión de nuestras comunidades, la participación de las mujeres en los eventos y en la comunidad, y la representación de nuestras necesidades, no únicamente en la comunidad, sino también en el tipo de datos que estábamos produciendo y en el tipo de etiquetas que estábamos usando. Esto, bueno, es básicamente lo que acabo de decir, pero en escrito. Entonces, un poco dónde estamos. Somos en este momento alrededor de 300 chicas en más o menos 32 países ahorita, y cuando digo chicas digo todas las o sea, mujeres cis y mujeres trans, cualquiera de las compañeras que se autoperciba, autodefina y autorreferencie como mujer, ¿verdad? Algo que vale mucho la pena decir es que, si bien, a mí me encanta también decir esta parte, es que no somos una colectiva que nos debemos hacer proyectos, ¿no? Como que no somos que estamos produciendo constantemente proyectos, sino como que producimos espacios de encuentro y de acompañamiento y de dudas y demás. ¿Querías decirnos algo? Bueno, lo subrayamos porque